todo con ustedes ya en el aire esta revista sabatina que le traemos desde las 7 de la mañana cada sábado para repasar las principales noticias de la semana. Bueno, y una de las noticias fundamentales de la semana fue la encuesta ACISA. La encuesta ACISA se dio a conocer el pasado martes en la noche y provocó un revuelo en el país porque daba números que no se esperaban y además daban números que otras firmas encuestadoras no habían dado. Por ejemplo, la encuesta ACISA dice que el panorama electoral hoy es que el presidente Luis Abinader cuenta con el 38.1% de las preferencias electorales. Dice que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández tienen el 29.9% y el Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez tiene 23.4%. Esta encuesta de ACISA da esos números y además analiza un probable escenario. Dice que un escenario como ese, o dice no, en un escenario como ese, como el que está presentando ACISA, obligatoriamente habría segunda vuelta. Y entonces esa firma encuestadora dice que en una segunda vuelta el presidente Luis Abinader no ganaría, porque estaríamos hablando de que en una eventual segunda vuelta, Leonel Fernández sacaría el 48% y Luis Abinader el 37%. En caso que sea Luis Abinader frente a Abel Martínez sacaría 40%. Este es más o menos dice en el imaginario ganador. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones? El 39.8% dice que ganaría Luis, el 35.2% dice que ganaría Leonel Fernández y el 20.8% dice que ganaría Abel. Esta es una encuesta que trae muchos datos, muchas informaciones. Dice, por ejemplo, que en el Distrito Nacional, Leonel Fernández está posicionado con el 48%. En Luis Abinader en el Distrito Nacional 30.1%. Abel Martínez 18.8%. Y así. Entonces, en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, la encuesta ACISA dice que Leonel Fernández tiene 38%, Luis Abinader tiene 46.8% y Abel Martínez 10.7%. En Santiago, Leonel Fernández tiene 27.8%, Luis Abinader tiene 37.8% y Abel Martínez 31%. En el Cibao ya como región, Leonel Fernández cuenta con el 26%, Luis Abinader 46% y Abel Martínez con el 24%. En la región sur, Leonel Fernández tiene el 46.2%. Luis Abinader cuenta con el 38.7% y Abel Martínez con el 14%. En la región este, Leonel Fernández tiene 34.1%, Luis Abinader tiene 57.3% y Abel Martínez tiene 6.7%. En el norte, en la región norte, Leonel tiene 32.5%, Luis Abinader 43.6% y Abel 23.9%. Ese es el escenario electoral que pinta ACISA. Dice ACISA que en una primera vuelta, según orientación política, dice ACISA que nivel de rechazo potenciales, el nivel de rechazo, Luis Abinader tiene un rechazo de 29.4%, Leonel Fernández tiene un rechazo de 23.4%
y Abel tiene un rechazo de 7.6%, o sea que el rechazo más bajo lo tiene Abel Martínez. La intención de voto por candidato, Luis Abinader tiene 38.2%, Leonel Fernández 36.3% y Abel Martínez 19%. Esa es la intención de voto por partido. La intención de voto por partido dice que el PLD tiene 23.6%, la Fuerza del Pueblo tiene 33.7% y el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, tiene 38.7%. En cuanto al liderazgo político nacional, bueno, ese es más o menos el cuadro. Ese es el cuadro más o menos que trae Asisa para las elecciones del próximo año, y dice que bajo ese escenario habría una segunda vuelta, que en una primera vuelta Luis Abinader ganaría con el 38%, pero que en la segunda vuelta, en caso de haberla, la ganaría Leonel con el 38%. Miren, otro, ya cambiando de tema, yéndonos a otro punto, porque tenemos el tiempo limitado de esta semana, le vamos a pasar una interesantísima entrevista que le hice al director del Observatorio Educativo Nacional, Juan Vardés, quien nos habla sobre todos los problemas de la educación dominicana. Ya no yéndonos al tema de las reservas de candidatura, hay un serio conflicto ahora mismo porque la Junta Central Electoral decidió controlar, involucrarse en la situación interna de los partidos, que los partidos solo puedan plantearse alianzas en los niveles, en cada uno de los niveles de votación. Y eso ha traído un conflicto porque la Junta Central Electoral con esa postura busca favorecer al gobierno, pero entonces afecta a la oposición. Entonces la oposición se ha levantado, hay una seria crisis política en el país en ese sentido, porque la oposición va a llevar este lunes próximo una instancia en contra de esa resolución de la Junta Central Electoral. ¿Qué es lo que dice la resolución de la Junta Central Electoral? Que los partidos solo pueden limitarse a una alianza al 20% de las reservas electorales para hacer alianza en el tema senatorial y en el tema municipal. Entonces, en el 2019, el Tribunal Superior hubo un caso parecido, y fue que el PRM, que hoy está gobernando, decidió reservarse las 29 de 32 candidaturas a senador. Solo iba a bailotear 3 y 29 la iba a designar. Entonces, ¿qué pasó? Que un dirigente del PRM de Mao, del propio PRM, le puso una instancia en contra en el Tribunal Superior Electoral que falló en contra de las reservas que había hecho el PRM, porque los estatutos del PRM establecían, prohibían las reservas de candidatura. Entonces, ¿qué pasó? Que el Tribunal Superior Electoral le dio ganancia de causa al dirigente del PRM que interpuso la alianza contra su partido. En este caso, la Junta Central Electoral está tomando esa decisión y no es en función de lo que se decidió en el 2019, porque lo que se decidió en el 2019 fue en función de los intereses particulares del PRM, que en sus estatutos prohibía la reserva de candidatura. Es un tema que va para largo, es un tema conflictivo, que puede llevar a situaciones políticas inesperadas, pero esta semana se batió en ese sentido. Esta semana se vio sin sentido. Como habíamos dicho, teníamos poco tiempo por hoy, porque vamos a pasar una interesante entrevista con el director del Observatorio Nacional
educativo. Con ustedes volveremos el próximo sábado. No dejen de escuchar esta interesante entrevista con Juan Valdés, director del Observatorio Nacional Educativo, que trae muchas informaciones importantes sobre el sistema educativo dominicano. Hasta el próximo sábado. Para las madres de última generación, planes móviles con más data. Regálale uno con 30 gigas, todas las apps y navegación libres, minutos libres Altis, acceso a 5G y roaming a más de 65 destinos por solo 750 pesos por 6 meses. Altis, la red global de los dominicanos. Él es muy carismático, muy humano y sobre todo directo. El doctor Ricardo Nieves comparte al mediodía el Café con Nieves, sus comentarios, sus análisis de manera ética y objetiva. El Café con Nieves, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por TV Canal Sur, más allá de la imagen. Dominicanos, dominicanas, llegó el momento de firmar por la patria. Por ti, por todo. Por ti, por todos. Por ti, por todos. Por ti, por todos. Firma por todos. Apoya Acción Patriótica. Para estar en forma, para cuidar tu salud, tu mente y tu imagen. La cita es en medio de la tarde. La coach de salud y fitness, Aileen Curry, te orienta para una vida saludable. Conéctate y seguro te pondrás en forma. Vida en Balance, la telerevista que equilibra tu vida. Cada tarde a las 4 por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Cada acción, cada jugada, cada contacto en el terreno de juego. La acción del deporte. Miguel Cuevas opina y te actualiza. La acción del deporte. De lunes a viernes, tu opción deportiva a las 2 de la tarde. La acción del deporte. Por TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Bueno, está con nosotros Juan Valdés, director del Observatorio Educativo Nacional. Buenos días, Juan, ¿cómo están las cosas? Estamos muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme a ambos. Sí, yo quisiera que nos explique, Juan, partiendo de que el ministro dijo que el asunto de los libros, que la sustitución de los libros era por un razonamiento económico. Sin embargo, los libros que se emitieron en el 21 estaban vigentes hasta el 25, porque era por 4 años, y están siendo sustituidos, y en este caso nada más había que reponer lo que faltaren o se dañaran, y en este caso él ha sustituido el 100% de los libros, lo que indica un costo global de nuevo en la compra de los libros. Explíquenos bien esa situación. Bueno, muchas gracias. Con relación al tema de los libros de texto, lo primero que hay que saber es que este país invirtió hace 2 años 3.888 millones de pesos
en generar los nuevos libros de texto de primaria y de secundaria. Eso realmente llevó un proceso de años de revisión y actualización curricular y finalmente ya en 2021-2022 se inició en primaria con esos libros de texto, por primera vez en una década, porque los niños en este país pasaron una década sin libros de texto actualizados. Entonces, nuestro país ya agotó todo ese proceso según todas las normativas de revisión y según todos los requerimientos del Consejo Nacional de Educación. Lo primero que yo, como académico, como maestro, como director del Observatorio Educativo de este país, me pregunto, si ya nosotros invertimos 3.888 millones en los libros de texto, ¿dónde está el informe? ¿Dónde está el estudio que demuestra que todos esos libros no sirven? Porque estamos hablando acá de que el Ministerio de Educación es una instancia que maneja recursos públicos, los recursos suyos, del pueblo dominicano, los recursos míos. Entonces, lo primero que yo exijo es un informe que me demuestre que esos materiales no sirven y que hay que cambiarlos. Ese informe no existe. Es importante que también el país sepa que al Consejo Nacional de Educación, que es quien debería estar velando por esto, no se le entregó tal informe. Al Consejo Nacional de Educación se le dijo que aquí se iban a cambiar los libros, primeramente, porque esos libros, entre otras cosas, supuestamente, hasta distorsionaban la historia, que era la opinión de un individuo, no un informe aceptado ni estudiado generalmente. Y segundo, que se iba a hacer un ahorro. Pero yo me pregunto, ¿cómo se va a hacer un ahorro si hace 2 años, 1 año y pico, hemos gastado miles de millones de pesos y ahora de nuevo hay que incurrir en un gasto similar? Pero para mí lo más importante como académico y ciudadano, como contribuyente de este país, es exigir que se nos demuestre públicamente que ninguno de esos materiales sirven y que el país ahora tiene nuevamente que gastar miles de millones de pesos en hacer libros, sobre los cuales hay muchas falsedades. La primera falsedad es que se ha dicho en este país que los libros saldrán más baratos. Bueno, nosotros en el Observatorio Educativo, basándonos en el prepliego que se ha hecho público, hicimos el análisis de costos. Y lo que vemos es que los libros de primaria serían 400 millones de pesos más caros en total. Y los de secundaria, más de 160 millones de pesos más caros. Entonces aquí hay un tema de falta de transparencia. También aquí hay muchas medias verdades en este tema de los libros de texto. Y decía un filósofo que la peor mentira es una media verdad. Cuando aquí te dicen que ya las editoras no van a ser las encargadas de hacer los libros, que va a ser el Ministerio de Educación, la verdad es que el Ministerio tiene todo el derecho legal a hacer sus propios libros. Eso nadie lo puede cuestionar. Mi punto como investigador es, ¿tiene la capacidad en este momento, en 5 meses, para generar millones de libros, cientos de títulos, cuando ya estamos al día de hoy, a 4 meses de iniciar el año escolar? Ese departamento que se acaba de crear tiene el trabajo en equipo, tiene la pericia, tiene la experiencia. ¿Cuál es la garantía que se nos da a nosotros? También hay muchas medias verdades porque te dicen, miren, ahora son las universidades que van a hacer los libros. Entonces yo me pregunto, entonces cambiamos el negocio de las editoriales a las universidades. Ese es el cambio que se ha hecho. Otro de los argumentos que se esgrimen es que los mismos autores que estaban en los editoriales son los que dan clases en las universidades. Entonces me pregunto, ¿por qué entonces contratar a las universidades y no directamente a todos esos autores? Entonces ahí hay un conflicto de intereses mucho más serio. Y esto es un tema de ética e integridad gubernamental. Porque quienes están llevando a cabo esto, todos vienen de ser funcionarios universitarios. Quienes dirigen el Ministerio de Educación actualmente, todos vienen de ser funcionarios universitarios, docentes, decanos, rectores, vicerrectores. Entonces, donde hay un obvio conflicto de intereses, el pueblo dominicano merece una explicación transparente sobre este caso. Sobre los costos hay muchas medias verdades. Ahí yo quería hacerle una pregunta porque usted dio un dato que se han gastado 3.800 y pico millones. Pero las editoras dicen que se han gastado son 1.687 millones, que el costo de los libros en el sentido general fue que nunca
se superó, por lo menos con ellos, nunca se superó esa suma de 1.687 millones. Y que los 5.800, 500 de los que habla el ministro es una especie de manipulación, han dicho las editoras. Bueno, por lo menos lo que se ha hecho público, porque aquí de nuevo, aquí se distorsiona todo. Y aquí por eso yo insisto en lo que es la transparencia, que se le dé al pueblo evidencia. Los libros, por ejemplo, de secundaria, que fueron libros digitales, tampoco nunca se entregaron. O sea, libros que ya fueron hechos. Y los de primaria se entregaron el año pasado. Entonces, yo en lo que insisto es en exigir públicamente un informe, porque hay otra cosa. Aquí estamos llenos de contradicciones en este caso, porque se nos dice que la misma gente que hacía los libros, que trabajaba en los editoriales, trabaja en las universidades, pero se está contratando a esa misma gente. Entonces, si esa gente fue que hizo los libros, y ustedes dicen en el Ministerio de Educación que los libros estaban mal, entonces ustedes están contratando a la misma gente que los hizo mal anteriormente. O sea, esto aquí es un manejo, en mi opinión, turbio, porque es que no se ha hecho público acá qué es lo que se justifica para tomar estas decisiones. Y de nuevo, hay un conflicto de intereses, porque usted no puede ser funcionario universitario y a la vez decidir en este país que sean las universidades las que ahora se encarguen de hacer los libros de texto. O sea, por favor, este pueblo ya está cansado. Aquí el tema de la ética y la integridad gubernamental, para mí, lamentablemente, es lo que está en juego, en este caso en particular de los libros de texto. Porque obviamente es un sector del país el que está involucrado en esto. O sea, y si es así, lo que tienen es que abiertamente expresarlo. Y si no es ilegal, ¿por qué entonces no así claramente decirlo? Entonces aquí también se han utilizado una serie de mecanismos, en mi opinión, y figuras legales que a futuro hoy no se ven, porque hoy se apoyan porque es un grupo en control que lo ha decidido. Pero aquí el utilizar la palabra convenio para sustituir la palabra contrato, y eso se lo voy a dejar de tarea a futuro a los juristas. Un problema semántico. Bueno, ahí usted puede decir en términos semánticos que eso se presta a una interpretación, pero hoy te dicen que no es un problema contratar sin licitación a las universidades, porque son instituciones sin fines de lucro, y que lo que se está haciendo es un convenio, no un contrato. Señores, ahí hay erogación de fondos, por favor. Le pueden buscar el bajadero que sea, a nivel jurídico, pero a nivel ético. Aquí, por favor, ya estamos cansados de que cada gestión del Ministerio de Educación simplemente improvise lo que le convenga al grupo que está ahí en ese momento. Y yo insisto en volver al tema de la calidad. Yo digo lo siguiente: todos esos libros, millones de pesos, más de 9 millones de libros, ¿no sirven si son los mismos autores de las editoriales, según alegan quienes defienden el tema de los libros de texto, que están en las universidades? Entonces no van a contratarlos de nuevo. O sea, usted está diciendo que las personas que hacían los libros de texto para las editoriales son los mismos que están trabajando en este momento para las universidades. Eso lo han dicho ellos. O sea, ellos lo que dicen, el razonamiento al que se ha llegado para supuestamente hacer esto por un ahorro, es que esos mismos catedráticos universitarios, lo que este movimiento ha llamado la sapiencia del país, eran los que antes trabajaban para las editoras. Y se ha dicho que las editoras les pagaban una cantidad de dinero muy inferior a las que el ministerio les va a pagar. Se dice que el ministerio le va a pagar 1 millón de pesos a cada autor por el libro y que ya el libro va a ser del Ministerio de Educación. Pero entonces yo vuelvo al razonamiento original. Aquí se alegó que los libros que se hicieron no eran buenos libros. Pero entonces están contratando a la misma gente que lo hizo. Que había que echarlo a la basura. Pero están contratando a la misma gente que los hizo. Porque uno de los alegatos de los que promueven esto es que esos editores, o esos autores, perdón, que trabajaban con los editoriales, ellos trabajando en las universidades pueden contratarlos y que ellos, a través de las universidades, pueden hacerlo. Pero, señores, aquí no hay que darle mucha vuelta. Aquí se le quitó el negocio a los editoriales para dárselo a las universidades. Ojo,
Universidades que no tienen experiencia haciendo libros de texto escolar. Porque lo que trabaja la universidad es andragogía, no pedagogía. Y todas esas universidades tienen sus propias editoras, o sea que hacen sus propios materiales de vez en cuando, algunos, pero no son materiales escolares los que hacen las universidades. Su experiencia no está en el diseño de materiales escolares. Hay una abismal diferencia entre andragogía y pedagogía. Ojo. Entonces, vuelvo al razonamiento inicial. Lo primero que se nos dijo fue que esos libros que se habían hecho no eran buenos. Pero son los mismos autores, ojo, porque después se nos dijo que a esos autores se les pagaba menos en los editoriales y que se le iba a pagar $1.000.000 por autor y que ya ese libro era del ministerio. Y entonces fíjense dónde está la mayor falacia. Se dice que ya el ministerio no va a tener que seguir comprando libros de los editoriales porque ya eso va a ser propiedad del ministerio. Y si mañana viene otro ministro y dice que no, que esos libros no son buenos, como ha dicho el de ahora de los anteriores, ya de nada va a valer la inversión que se está haciendo ahora. Ojo, porque el mayor problema acá está en la institucionalidad, la falta de institucionalidad. Si el ministro de Educación quería que el Ministerio de Educación desarrollara sus propios libros, lo primero que debió hacer fue, primeramente, un proceso competitivo, no escoger universidades y personas sin un proceso competitivo, para que primero sea transparente. Yo no me opongo a que el Ministerio de Educación haga sus propios libros. A lo que yo me opongo es a que el proceso no sea transparente y no sea objetivo y no sea competitivo. Ojo, que es lo que no está haciendo. Y también al conflicto de intereses. Porque todos los que estamos en el mundo educativo sabemos hoy en día quiénes son los funcionarios que dirigen el Ministerio de Educación, que todos vienen del mundo universitario, que no son especialistas en educación escolar, sino en educación universitaria. Ojo, por eso es que tampoco conocen la escuela como está hoy en día, porque los grandes problemas de la educación dominicana no son simplemente el libro de texto, aunque ha sido una de sus principales falencias y debilidades. Entonces, en este tema en particular, hay dos grandes contradicciones. Es que son las mismas personas que antes trabajaban para las editoriales, las que ahora, como son profesores universitarios, pueden hacerlo. Pero entonces se nos dijo que esos libros eran malos. Y yo pregunto, de nuevo como contribuyente de este país, ¿y esa inversión de esos 3.888 millones de pesos se va a la basura? Y si mañana el próximo ministro dijo, no, un momentito. Porque este ministro lo que ha hecho es decir, los libros que hicieron en el pasado no son buenos. Mañana se va el ministro actual y viene otro ministro y dice, esos libros que hizo esa unidad editorial tampoco son buenos. Y ya, entonces no es verdad que al ministerio le va a salir más barato. Juan Valdés, pero los libros que entregaron las editoras en el 21 y que se vencen que son por 4 años y que se vencen en el 25. Hace poco se habló de que había 5 millones de libros en almacenes y que lo iban a votar. Y después cuando la sociedad y la prensa le cayó encima dijeron que no, que ellos nunca habían dicho que lo iban a votar, sino que lo iban a utilizar. ¿Qué ha pasado con esos libros que las editoras entregaron en el 21? No, muchos de los libros de primaria son los libros que están en las escuelas hoy en día, que entonces también esto implica para los profesores empezar de nuevo, que es otro gran problema que tenemos acá, la improvisación. Yo que trabajo hace más de 30 años formando profesores, y que yo que sí estoy dentro de las escuelas públicas, le puedo decir que al profesorado de las escuelas públicas de este país lo tienen cansado, lo tienen desorientado, lo tienen desmotivado. Porque es que cada ministro que llega acá viene con sus propias ideas, violando la ley de función pública y violando la ley de administración pública, porque no hay continuidad en el Estado. Entonces, esos libros, yo insisto, que ya pasamos una década de revisión curricular, ¿cómo podemos ahora de repente, improvisadamente, decidir que no, que vamos a hacer otros libros, bajo el alegato, insisto, de que le va a salir más barato? Y hasta ahora no es verdad, porque recientemente declaró el mismo director de la unidad editorial del ministerio que solamente en impresión se va a gastar más de 3.000 millones de pesos. ¿Es Manuel Núñez? No sé su nombre. Yo realmente los nombres, yo me enfoco en los hechos. ¿Cómo es que se van a gastar 3.000 millones de pesos? Sí, recientemente en un programa él declaró que se va a gastar solo en la impresión más de 3.000 millones de pesos. Entonces, de nuevo pregunto,
Entonces va a salir más caro el proceso. Es que nosotros el estudio que tenemos, por lo menos el análisis que hicimos de costos, basándonos en la información que se ha hecho pública hasta ahora, es que es obviamente mucho más caro. ¿Cómo cuánto ustedes prevén? Bueno, por lo menos en primaria nosotros estimamos que hay 400 millones de pesos más caros y en secundaria más de 160 millones más caros. Pero el punto de nuevo es el siguiente, donde está la gran farsa es en decir que ya el ministerio no tendrá que pagar de nuevo por la autoría de libros de texto. ¿Por qué? Porque si cualquier próximo ministro viene y hace lo que acaba de hacer el ministro Ángel Hernández, de manera unilateral, administrativa, te va a cambiar también los libros y van a tener que gastar otra vez en autoría de nuevos libros, porque la gran desgracia de este caso de los libros de texto es que no ha habido transparencia, que el mismo ministerio, a través también del Consejo Nacional de Educación, no ha presentado al pueblo materia por materia por qué había que cambiar esos libros. Si hace 2 años gastamos miles de millones de pesos. Yo quiero verlo, ese informe. Excusa, vámonos a una pausa y volvemos con el señor Juan Bardé para que hablemos de la situación que se está dando y que viene cada vez que llega un ministro. Hay un ruido, hay una situación, siguiendo analizar esta y el cambio del uniforme. ¿En qué conviene, en qué beneficia cambiar el uniforme del sistema escolar? Volvemos después de la pausa. Cónchole, ahora solo me queda chatía. ¡Ey! ¿Y qué plan es que tú tienes? Pila de data prepago Win. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. ¿Y en todas tus apps? Para que lo sepa, más data que en todas mis apps y en todo mi internet. Dame pila de data Win. ¿Y a mí? ¿Y a mí? 24 horas de programación con todo lo que quieres ver. Salud, educación, noticias, deportes, artes y entretenimiento familiar. Aquí lo tienes todo. TV Canal Sur. Más allá de la imagen. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Para las madres de última generación, planes móviles con más data. Regálale uno con 30 gigas, todas las apps y navegación libres, minutos libres Altis, acceso a 5G y roaming a más de 65 destinos por solo 750 pesos por 6 meses. Altis, la red global de los dominicanos.
Continuando esta interesante conversación con el señor Juan Valdés, quien dirige el Observatorio Nacional Educativo. Otro cambio que el ministro ha implementado es el cambio del uniforme. ¿Qué concepto, qué importancia, qué beneficio tiene cambiarle el uniforme, el color a los estudiantes en el sistema educativo? Bueno, ahí no hay ningún tipo de beneficio en sí para el sistema. Si usted revisa el plan operativo anual del INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es el responsable de manejar esto como instancia que también es parte del ministerio, lo que estaba para este año en su plan operativo anual y en su presupuesto era la adquisición de 600,000 uniformes. De repente ahora se declara que en lugar de 600,000 se van a comprar 2,100,000 uniformes. El INAVIE también es el encargado de lo que es el desayuno y el almuerzo escolar, que en este país nunca ha sido de calidad. ¿Qué es lo que nosotros estimamos en el Observatorio Educativo? Que con ese dinero que de repente se decide tomar, que no está en su presupuesto, que no está en su plan operativo anual, para hacer uniformes, se podría mejorar la calidad del desayuno escolar en un 50% y la calidad del almuerzo escolar en un 30%. Usted está hablando de un desayuno escolar por el cual lo que se paga es 21 pesos. Yo le pregunto a cualquier dominicano, ¿qué nutrición pueden tener los niños pobres que van a las escuelas públicas consumiendo una masita todos los días o un pan de agua todos los días con un cuarto de leche pasteurizada? Ninguna. Eso es lo que se le da en este país a los niños. El almuerzo también es de muy baja calidad. Entonces, en lugar de enfocarse en temas que sí impactan el desarrollo cognitivo, que sí impactan el aprendizaje, como la nutrición, en lo que se están enfocando es en cambiar el uniforme, sin ningún tipo de planificación. Ojo, quien no crea lo que digo, simplemente descargue de la internet el plan operativo anual del INAVIE y usted verá que lo que tenían en mente era 600 planificado, era 600,000 uniformes. También el argumento es supuestamente el color. Y entonces aquí se manipula tanto que se quiso utilizar como un argumento que las niñas se habían quejado del pantalón porque cuando les daba la menstruación ese pantalón no les ayudaba. Pero señores, ¿y dónde está el estudio? ¿Dónde está la investigación? ¿Dónde está el informe que de los más de 2 millones de estudiantes de este país se quejaban de eso? Yo dirijo un colegio privado y un colegio bilingüe internacional y tenemos el mismo pantalón caqui. Y ahí no hay quejas. En el sector privado no hay quejas del color del pantalón. ¿Qué me preocupa a mí aquí? ¿Qué es lo que se está priorizando en educación? Tenemos una escuela pública que se está cayendo a pedazos. Una escuela pública que no mejora en nada. Una escuela pública que desgraciadamente nunca ha podido dar resultados. Que no puede competir local ni internacionalmente en términos de calidad. Y en lugar de enfocarnos en los factores asociados a la calidad educativa, aquí nos estamos enfocando en gastar casi más de 3,000 millones de pesos de más en uniformes. Cuando en las escuelas, señores, ni siquiera agua hay en los baños. La ventilación en las escuelas públicas es pésima. Las condiciones en las que un niño recibe educación a nivel de infraestructura en las aulas de este país son pésimas. Todos los factores asociados a la calidad educativa en este país, en lo que tiene que ver con la gestión de un centro educativo, su infraestructura, están en el suelo. Entonces, los factores que sí impactan la calidad de la educación no es en lo que nos estamos concentrando. Nos estamos concentrando en temas que implican más un negocio que mejoría de la calidad educativa. Eso no tiene justificación. A mí se me dijo en este país que usted no podía modificar un plan operativo anual, que usted no podía hacer nada que no estaba en el POA, y aquí ahora entonces modifican en 3,000 millones el gasto de uniformes. ¿Qué es lo que es el POA? El plan operativo anual de una institución pública, que es lo que se utiliza para planificar en qué se va a gastar el dinero durante todo el año. Entonces, eso le dice a ustedes que esa medida fue tomada improvisada, porque en el plan operativo, igual que la de los libros de texto, todo eso fue improvisado. El mismo ministro de Educación, cuando asumió el puesto, meses antes ya había felicitado por los libros que tenemos en almacén, los libros que no se habían entregado, y después que llega al puesto dice, no, eso hay que cambiarlo. Juan Valdés, déjeme preguntarle una cosa.
el Estado Dominicano desde el 2006 tiene una ley bastante rígida en eso de la comercialización. No especifica ni excluye nada. Dice que todos los organismos, la ley 340-06, dice que todos los organismos del Estado tienen que ceñirse. Incluso hubo instituciones que trataron de, como fue el Banco de Reserva y otras instituciones que trataron de decir, no, a nosotros no nos incluye, pero la ley no excluye a nadie. La ley habla en sentido general, fondos públicos, todos los organismos públicos. Yo lo que no acabo de entender, cómo es que se están haciendo esos convenios con universidades al margen de la ley 340, porque la ley 340 no da pie a eso, de acuerdo a lo que yo he leído. No, lo que sucede es que todas las leyes están sujetas a interpretación. Y aquí se interpretan según el grupo al que le convenga. Aquí hay un serio conflicto de intereses. Porque, mire, algo muy sencillo. Aquí usted tiene instituciones internacionales como el PNUD, el UNICEF, la OEI. Tiene instituciones que le dan servicio al Ministerio de Educación por miles de millones de pesos. Y ninguna sigue la ley de compras y contrataciones. A las instituciones locales sí nos quieren forzar, algunas. Y cuando quieren evadir la ley de compras y contrataciones, solo hacen una cosa: cambian el término contrato por convenio. Un asunto, como usted decía, semántico. Pero es que son las autoridades de este país. ¿Y no hay fondos públicos de por medio? Definitivamente, hay erogación de fondos. Pero si hay erogación de fondos, entonces... es que son las autoridades, querido. El tema aquí es que las autoridades que deben velar por esto no lo están haciendo. Aquí todo depende de a qué grupo, a cuál grupo le conviene algo. Así es como se está manejando lamentablemente este caso. A algunos nos quieren exigir todo tipo de requerimiento, con lo cual no tenemos problema, pero a otros no. Aquí, lamentablemente, señores, lo que hay es un serio conflicto de intereses, en mi opinión. Es una opinión que estoy expresando como académico, como persona que tiene más de 30 años en el mundo educativo, que ha estado en muchas universidades, en muchas instituciones de este país. Y para mí, que sí conozco todo este entramado, es muy obvio que aquí hay un serio conflicto de intereses y que quienes van a pagar esto son los niños de las escuelas públicas, los profesores, las familias más pobres de este país. Porque yo insisto en decirle algo: nada justifica que de la nada se decida echar a la basura miles de millones de libros y se decida gastar miles de millones en cambiar un uniforme cuando la escuela pública de este país está cayendo a pedazos. Juan Valdés, una pregunta, escúchame la intervención. Hemos visto que hubo unas reacciones ante la suspensión del inglés en las escuelas. ¿Realmente el inglés como idioma en las escuelas estaban teniendo resultados? O sea, del inglés, ¿qué tiempo duró y por qué fue el motivo de quitar el programa del inglés en las escuelas como idioma? Mire, el tema del programa de bilingüismo de las escuelas públicas, este programa fue el resultado de 15 años de investigación, lo que en ningún área de este país se ha hecho nunca. Nosotros quizás somos la única institución, en mi caso, porque también soy el presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que dedicó 14 años a meterse a la escuela pública a estudiar el fenómeno del no aprendizaje de inglés. Nosotros le donamos millones de dólares al Ministerio de Educación para hacer investigación y para desarrollar programas pilotos para ver por qué los niños no aprendían inglés en la escuela. En 1961, con la muerte de Trujillo, se introduce oficialmente en el currículo la materia inglés. Y llegamos hoy al 2023 y usted tiene 53 años de una materia que ningún dominicano ha aprendido, en la cual se gasta al año miles de millones de pesos. Nosotros hicimos el programa de bachilleres bilingües productivos con Hunter College of the City University of New York, con Pearson Education, con TESOL International, que son instituciones con las cuales trabajamos internacionalmente y con todo el apoyo de los docentes que sí saben qué es lo que pasa con el inglés en las escuelas públicas. Después que nosotros iniciamos el programa de bilingüismo, que se hizo con un contrato como el que habíamos hecho durante 14 años con el INAFOCAM,
de repente se nos quiso forzar a hacer otro tipo de contrato mediante una licitación como proveedor único. Carlos Pimentel, Catalino Correa y Geraldo Espinosa, dos de estos, Contralor y Subcontralor General de la República y el Director General de Compras y Contrataciones, exigieron 4 meses después de haber estado ejecutando el programa de bilingüismo en las escuelas, que eso se hiciera mediante una licitación como proveedor único. Entonces, un paréntesis hago acá. Eso es con el INAFOCAM, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Señores, ni la Universidad del Ministro de Educación, la UAPA, ni ninguna institución de este país, nunca en toda su historia, ha tenido que hacer una licitación para hacer un programa con el INAFOCAM. A nosotros, para sabotear el programa de bilingüismo, nos forzaron a hacer una licitación como proveedor único. Y esa fue una decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones y de la Contraloría General de la República. Y que a quien le interese saber si eso es cierto, nosotros tenemos la grabación del momento en el cual el Subcontralor General de la República le instruyó al INAFOCAM a hacer un proceso como proveedor único. Nosotros el 4 de marzo enviamos un documento a las autoridades de educación de este año, del año 2022, enviamos un documento donde expresábamos que esto no era necesario. Sin embargo, Compras y Contrataciones, Presupuesto y Contraloría decidieron que había que hacer una licitación como proveedor único. Nosotros, en cumplimiento con lo que dicen las autoridades, la hicimos, la hacemos, la ganamos, se nos adjudica, se nos contrata, y cuando se produce un cambio de ministro a Ángel Hernández, la Dirección General de Compras y Contrataciones dice que no, que esa licitación fue irregular porque nosotros no éramos los únicos proveedores de ese servicio. Entonces yo pregunto, pero si Carlos Pimentel, Catalino Correa y Geraldo Espinosa exigieron que se hiciera una licitación como proveedor único, ¿cómo dicen después, con el cambio de un ministro, que no se podía hacer una licitación como proveedor único? Si fueron ellos los que ordenaron y fueron ellos los que guiaron al INAFOCAM, porque yo estuve presente y yo tengo la evidencia de que aquí se hizo una licitación como proveedor único para el programa de bachilleres bilingües por órdenes de la Contraloría General de la República y con la anuencia de Carlos Pimentel. Ahora bien, ¿a qué institución Carlos Pimentel o la Contraloría le ha exigido una licitación en INAFOCAM para hacer un programa? A nadie. La Universidad del Ministro de Educación tiene, en lo que va de este gobierno, 186 millones de pesos en contratos con el INAFOCAM sin licitación. ¿Cómo? Entonces yo pregunto, pero no la Universidad del Ministro, todas las universidades de este país. Lo tiene UNICEF. Mire dónde está la gran farsa de este país y de la Dirección General de Compras y Contrataciones. La Dirección General de Compras y Contrataciones dijo que nuestro programa, su proceso había sido ilegítimo porque se hizo como proveedor único. Pero un mes después le firman el ministro de Educación y el director de INAFOCAM un contrato a UNICEF por 564 millones de pesos. Un programa muy parecido al nuestro, el de ellos en español, el nuestro en inglés, sin ninguna licitación. ¿Dónde está? Y una institución que no es especialista en ese tema, porque nosotros sí somos la institución más reconocida en este país en el tema del inglés en la escuela. No, aquí lo que hay es un complot. Ahí lo que hubo fue una componenda de funcionarios públicos, porque aquí también hay un tema de elitismo. Cuando a mí me preguntan, Juan, ¿cuál fue el problema con el programa de bilingüismo en las escuelas públicas? Yo les dije, el problema de ese programa es que yo me llamo Juan Valdés, no Juan Vicini, no Juan Corripio, no Juan Estrella. Y aquí, desgraciadamente, a todos los grandes emporios económicos, universitarios, sí se les permite todo. A los que venimos de abajo, que fuimos profesores de escuela, que vinimos de las escuelas públicas, que crecimos en esto como académicos, metidos realmente en el tema educativo por dentro, aquí se les está prohibido avanzar. ¿Y a quién le hacen el daño? A los niños, porque suspendieron el programa y no han hecho nada. No. El inglés se da durante 9 años en las escuelas públicas y hoy en día seguimos como era en 1961, sin logros de aprendizaje. Yo desafío públicamente a alguien a que demuestre que en el programa de bilingüismo hubo alguna irregularidad. Ahí la irregularidad que hubo fue que tanto los funcionarios de la Contraloría como de la Dirección General de Compras y Contrataciones ordenaron al INAFOCAM hacer una licitación como proveedor único y luego que la hace le dice que no, que está mal. Pero son ellos mismos y nosotros tenemos la evidencia por si alguien quiere verla.
Entonces, de hecho, nosotros hemos llevado esa evidencia a ellos. Entonces, el error que hay es que no quieren admitir su error. Carlos Pimentel no quiere admitir, él está muy claro, en que ellos le ordenaron a Inafocán hacer esa licitación. Y no puede explicar Carlos Pimentel tampoco por qué solo a nuestra institución se les exigió una licitación, a nadie más. Al día de hoy, miren, en este momento, el ministerio, el Inafocán, tiene contratos por cientos de millones con otras universidades, con ONGs, por cientos de millones sin licitación. Entonces, a la única institución que cumplió con hacer una licitación como ellos la mandaron, es a la que han querido perseguir. Pero a nadie más le exigen una licitación. Obviamente, ahí lo que hay es persecución contra un maestro que le ha dedicado a este país más de 30 años de entrega a una sola área, el área de inglés. Muchas contra gracias, un Juan. maestro que realmente ha hecho su trabajo. Muchas gracias, Juan. Te iba a preguntar, pero el tiempo se ha terminado, si tú lo hiciste como la asociación que aglutina a todo o lo hiciste como tu institución. No, nosotros somos Professional Training Systems. O sea, lo hiciste como la institución suya. Y hace 14 años nosotros iniciamos ese programa. Y como nuestra institución le donamos $1,5 millones al ministerio para hacer el programa piloto, y para hacer la investigación. Nosotros los docentes de inglés de este país estamos unidos en este tema. Y si alguien tiene alguna duda, que vaya a las escuelas públicas donde se hizo ese programa y pregunte. Gracias, Juan. El tiempo en televisión es fatal, y más cuando tenemos un programa tan interesante de un tema que tiene que ver con uno de los aspectos más fundamentales, que es la educación de un país. Y la transparencia. Y la transparencia. Amigo televidente, gracias por estar con nosotros en este programa sobre educación, sobre las situaciones que se dan en ese ministerio con una persona que, como él dice, le han salido los dientes trabajando en educación. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos el martes de 7 a 8 en su programa Trazando Rutas, si el Señor Dios nos los permite.